¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Mi nombre es Gabriel Latorre, estoy transmitiendo desde Fundación Luminis en Ciudad de Buenos Aires, en este webinario, el cuarto webinario de esta primera etapa del año, del 2021, de este ciclo Educar en Red, es una metodología híbrida, un ciclo que habíamos comenzado en octubre y en noviembre del año pasado, convocando a diferentes especialistas para que nos brindasen referencias concretas para poder abordar un proceso, como decíamos antes, que es excepcional, la educación en pandemia, un proceso en el cual no había ni referencias previas dentro del ámbito profesional, incluso a nivel tampoco familiar, porque tal vez ni nuestros abuelos, digo tal vez por las diferencias de edad, pero ni nuestros abuelos ni nuestros padres vivieron un proceso similar. Entonces, como sociedad tampoco había referencias para abordar una situación como esta, y eso, digamos, es importante en el sentido de que también detrás de cada alumno hay una familia con sus reclamos y con sus dudas e incertidumbres, que eso es un poco también uno de los aspectos que vamos a trabajar hoy con Gisela. Bien, este ciclo lo organizamos con el apoyo de Facebook y también contamos con la difusión del Ministerio de Educación de la Nación, que a través de la plataforma Educar difunde los videos que editamos, por eso les pedimos si pueden mantener silenciados los micrófonos durante todo el encuentro. La idea de esto es que puedan contar con referencias concretas para este momento que estamos viviendo ahora, que es diferente del anterior, una vuelta a la presencialidad, a un cara a cara, que es diferente a la presencialidad previa a la pandemia, ¿sí? Esto presenta incertidumbres, presenta una serie de inquietudes que sobre algunas de ellas vamos a intentar brindar algunas referencias concretas. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer Gisela. Gisela es profesora en educación especial, licenciada en psicología, diplomada en psicoanálisis de educación, cuenta con una especialización docente en derechos humanos, especializada en clínica de psicoanálisis para niños y para adolescentes, bueno, fue becaria de la Fundación Luminis también, y es directora de una escuela especial. Ella va a estar en el primer momento de este webinario y luego nos va a acompañar Valeria. Ya ha estado Valeria como que ya ha estado en varios webinarios. Ella es licenciada en tecnología educativa y especialista en educación y nuevas tecnologías. Coordina formadores o capacitadores en el territorio de la provincia de Buenos Aires, capacitadores en tecnología, información y comunicación para todos los niveles, y a su vez es asesora didáctica en el Instituto Nacional de Formación Docente. Digo que estuvo antes porque ella hoy va a estar brindando orientaciones del uso de recursos digitales en función de varios conceptos que va a presentar Gisela. Bueno, no quiero hacer mucho más extensa esta presentación, así que bienvenidos a todos, bienvenidas, gracias por estar aquí, por dedicar su tiempo de atención y su energía, después tal vez de una jornada laboral o de un día de preparación que debe tener sus momentos de dificultades también. Bienvenida Gisela, bienvenida Valeria, también nos acompaña Dana, que es una colaboradora de la Fundación. Así que bueno, Gisela, tenés la palabra. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están todos? Gracias por acompañar este encuentro. Bueno, un poco cuando Gabriel me llama para pedirme que construyamos, digamos, este encuentro, la primera idea fue hacer una pregunta, porque la verdad es que este tiempo fue de mucha pregunta y no hay recetas. Verdaderamente no hay recetas, no hay formas lineales que puedan funcionar. Y lo que me parecía interesante de este tiempo justamente es que es una pregunta que se va a ir construyendo, digamos, y que la va a ir construyendo cada institución. Entonces me parece que está bueno también poder pensar que esa respuesta será construida por cada institución según su comunidad educativa, ¿no? Como teniendo bien en cuenta que es algo absolutamente artesanal y humano, y me parece que está bueno pensarlo por ahí. Uno de los conceptos que más como que cuando Gabriel me planteaba esto del encuentro, una de las cosas que más me convocaban es esta cuestión del cuidado, ¿no? Que se habló tanto en este tiempo, ¿no? De cómo cuidarse, del cuidado, de las formas. Y a mí me parecía interesante poder pensar el cuidado desde otros lugares, por lo menos los que a mí me interesan o me convocan o me interpelaron muchísimo durante este año que pasó. Yo creo que este tiempo es un tiempo donde la diferencia se va a marcar si hay un cuidado del otro, digamos, si podemos ir construyendo una envoltura institucional que nos cuide y nos aloje a todos. Y esto es muy difícil porque es un contexto donde volver a la escuela trae malestar hoy, digamos. Hay mucho malestar con volver a la escuela porque no nos cierra todavía las condiciones en las que hay que volver, los docentes aún todos no están vacunados, hay familias muy preocupadas, hay muchos niños también con cuestiones
asociadas al malestar que este tiempo nos dejó a todos, y me parece interesante poder pensar que es un absoluto desafío, y la verdad es que no está la brújula imantada para saber por dónde ir, solamente por ahí quienes nos animamos a transitar el tiempo que pasó, tenemos algunos registros para saber que nos vamos a meter en territorios con relieves tan distintos, y que, bueno, nada, vamos a tener que ver qué nos pasa con eso y cómo vamos haciendo con lo que va llegando. Yo pensaba, bueno, pensé varios puntos que me parecía interesante como compartir. Uno es que la escuela es el otro, digamos, es el otro espacio por fuera de la familia donde nos encontramos con nosotros. Ese es por excelencia el lugar de lazo social. No solo para los estudiantes, sino para los docentes también. Los docentes en las escuelas hacen compañeros, hacen amigos, construyen sus propias redes de referencia. Es un lugar donde pasan mucho tiempo, ¿sí? Y pensaba un poco cómo este tiempo, lo que quedó pendiente de la virtualidad, porque si bien, según las diferencias de clases sociales, el acceso realmente fue muy diferente, digamos, en las distintas poblaciones, una de las cosas que quedaron pendientes, y que un poco yo lo que escuché mucho en el año que pasó y que lo sigo escuchando, es esta cuestión del lazo social, ¿no? Pensamos, un poco, yo pertenezco a un fórum, y se pensaba mucho en esta cuestión del recreo, ¿no? Como este encuentro con el otro, pero desde un lugar placentero, ¿no? No un hacer, un tener que hacer. Los docentes tuvieron que hacer, tuvieron que responder a un montón de demandas y generar contenido pedagógico, pero no hubo estos encuentros desde un lugar placentero. Incluso los niños que por ahí tenían acceso a plataformas, cuando querían jugar o chatear con algún compañero, se los silenciaba, se los muteaba, ¿no? Como que no se les dejaba ese espacio. Entonces había como, yo creo que el gran pendiente es este encuentro con el otro desde un lugar mucho más distendido, ¿no? Donde el lazo social realmente tenga como efectos, los efectos que son constitutivos, digamos, ¿no? Los que nos hacen sentirnos que no estamos solos en cualquier situación que tengamos que atravesar en la vida, ¿no? Pero mucho más en este momento. Entonces, pensaba un poco esto, ¿no? Cómo poder pensar la escuela no solo como atravesada por el contenido pedagógico, sino como este lugar de los otros, ¿no? El lugar donde yo voy a encontrar unos otros por fuera del contexto familiar, básicamente. Y me parecía interesante pensar esto de los contenidos pedagógicos, porque es interesante, de golpe se dice, bueno, vuelven todos, ¿no? O vuelven a una determinada carga horaria. Y lo que me parecía como piola pensar es poder pensar realmente qué cosas son condición para la presencialidad y qué cosas, digamos, se pueden ir como postergando para la virtualidad, ¿no? Como ir pensando una planificación mucho más flexible y mucho más acorde al registro que vamos teniendo, digamos, qué nos convoca hoy y por qué estamos acá, y qué cosas pueden ser, digamos, por fuera de la presencia del otro. Pero sí me parece clave este lugar del encuentro con el otro, y cómo esto se va a dar en este contexto tan protocolizado, distancia de los cuerpos, ¿no? Y cómo esto se va jugando en cada uno de nosotros. A ver, yo pensaba que fue un año donde se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces quedamos todos muy sometidos a, hay que hacer esto, hay que cumplir, ¿no? Con tiempos institucionales donde mucho no se preguntaba cómo estábamos, ni cómo nos sentíamos, y cómo nos iba atravesando esto, pero había que hacer, había que cumplir, había que responder. Entonces, a ver, esto de sostenerse en la virtualidad, en muchos aspectos se pudo, digamos, se construyeron cosas que nunca pensamos, digamos, esto de estar haciendo videos y cuestiones que nunca nos imaginamos que íbamos a estar haciendo, pero, digamos, esto del otro quedó medio ahí, ¿no? Y cuando nos encontrábamos en una reunión era para organizar lo que había que hacer, para cumplir con lo que se debía cumplir. Yo creo que como objetivo clave, el regreso tiene que estar basado en que haya un buen clima institucional. Porque
verdaderamente hay mucho malestar instalado, digamos, en la sociedad y en nosotros mismos, que tenemos que regresar o que tienen que regresar nuestros niños, y con lo que nos va pasando y con las cosas que van cayendo, y armamos un protocolo y se desarma y tenemos que volver a armar otra cosa, porque esto no es funcional, porque esto nos trae dudas, y porque realmente hay mucho malestar y hay mucha angustia. Entonces, el buen clima institucional para mí es el objetivo más importante para el inicio del ciclo lectivo. Creo que es vital el buen clima institucional. Y eso hay que tenerlo para mí como una columna vertebral en el sentido de poder pensar de qué manera se pueden armar dinámicas, fortalecimiento de lazos, cómo se puede ir construyendo un espacio que vaya alojando y vuelva a ser un espacio de pertenencia, ¿no? Y donde los otros, digamos, sean otros que faciliten, digamos, que yo pueda estar ahí y me pueda sentir como cuidada. Pensaba en esto de que los procesos de enseñanza y aprendizaje se van a dar si el buen clima institucional está. Si el docente se siente tranquilo, se siente seguro y se siente acompañado, la propuesta va a llegar. Si el niño ve que los adultos manejan la situación y pueden contener lo que está pasando y pueden ir explicando y pueden ir haciendo algo lúdico de lo que va sucediendo, el niño va a aprender. Si el buen clima institucional no se instala, todo lo que se viva dentro de la escuela va a ser vivido como violento. Violento entendido como un exceso que viene del otro y que yo no puedo llegar a procesarlo. Entonces van a empezar a ver enojos insólitos de gente que va a venir con planteos que dice, ¿pero qué pasa? Bueno, no, esto, digamos, el malestar se tiene que poner a jugar y se tiene que alojar. No decir, no, pero esto es una escuela, acá no estamos para escuchar a lo que le pasa al otro, pero es el lugar de los otros. Y es el lugar que, o sea, para muchos es el único lugar que tenemos con otros. Entonces, el malestar tiene que ser alojado. Tiene que haber aberturas concretas donde uno pueda poner en juego ese malestar. Entonces, quizás, no sé, pueda ser para muchos algo sin sentido tener en la agenda un espacio de encuentro con los docentes para que los docentes puedan contar cómo vivieron esa semana y cómo se sintieron. Pero es clave que ese lugar esté dado. Por ahí parece un sinsentido armar un espacio para que los padres puedan plantear cómo se están sintiendo o qué observaron en relación al alojamiento de su hijo en la institución. Pero es clave que ese espacio esté. Que puede ser utilizado o no, pero tiene que estar dado, y tiene que estar dado por agenda. No tiene que surgir después de que el malestar nos atravesó a todos. Obviamente que el lugar tiene que estar con ciertas condiciones, ¿no? Ni el equipo directivo ni los docentes son tachos de descarte del otro, del vómito del malestar del otro, ¿no? El espacio no es un libro de quejas. No es un libro de quejas donde vienen y dicen, yo quiero esto, no tengo esto, y cómo hago. Nosotros no vamos a resolver eso. A mí me parece que es una muy buena oportunidad para que las intervenciones y las resoluciones salgan de la comunidad, salgan de un trabajo más horizontal, donde se construyan las respuestas como colectivo, que podamos verdaderamente ser comunidad educativa, que nos podamos ir implicando en un proceso que nos está atravesando a todos, desde los diferentes lugares que nos encontramos en este momento. Entonces, creo que, me parece vital que se pueda alojar el malestar institucional, que se pueda escuchar a los docentes, que se pueda escuchar a los niños y que se pueda escuchar a los padres. Y ver cómo eso arma otra cosa, ¿no? Y se va generando con la contingencia, porque nos va a atravesar la contingencia, vamos a tener emergentes una y otra vez, va a haber situaciones que se embuden, que no cierran. ¿Y qué se hace con eso? En realidad, con el emergente se lo puede pensar, pero se lo puede atravesar en el momento. Si yo postergo y lo dejo inconcluso, eso, digamos, empieza a ser algo que se va a ir acrecentando. Y lo que nos pasa a todos, cuando llegamos a un nivel de saturación, saturamos por algo mínimo, pero en realidad detrás venimos con un montón de cuestiones que nos fueron atravesando en el tiempo que estuvimos, ¿no? Entonces me parece que esto, ¿no? Poder concretamente darle un espacio que la contingencia tenga un lugar de trabajo, y que las resoluciones
no tengan que depender del inspector, del director, del docente, del padre, del niño, sino que pueda ser una construcción colectiva. Es un desafío esto. Va a tener costos, va a haber más resistencias, y a medida que vaya pasando el tiempo, esto se va a mostrar mucho más flexible y se va a poder hacer con esto. Pensaba un poco en esto de la abertura, ¿no? Como la posibilidad de justamente que entre lo diferente, lo que no espero. El protocolo es rígido y la verdad que sirve como envoltura, pero también genera mucha tensión por momentos si eso no se cumple o algo se salió por fuera de eso. Hoy estuve en el acto de egreso de mi hija y realmente es muy difícil los protocolos. Los niños se van, se desarman, ¿no? El adulto quiere mantener cierta cuestión y al niño también le cuesta esto, ¿no? Entonces yo pensaba un poco cómo va a ser una transición, un tiempo de tránsito, poder ir a armar esta burbuja. Porque hay que ver qué fue lo que se armó en la casa y qué es lo que se va a armar en la institución, ¿no? Como dar tiempo a que esto se pueda ir construyendo, ¿no? La distancia de los cuerpos, que baje la ansiedad, cómo uno puede ir resolviendo. Y me parece que algo que es muy interesante es poder respetar los tiempos de cada uno. Si hay algún docente o hay algún niño que viene con defensas muy rigidizadas en relación al protocolo, yo he acompañado a niños que se tiran alcohol en los pies hasta el día de hoy, y tiran alcohol absolutamente a todo lo que tocan, y si lo tocaron ellos mismos le vuelven a tirar alcohol, digamos. Hay gente que está usando guantes todavía, o que tiene cuestiones muy rígidas en lo que es el protocolo. Es probable que algo de esto se instale, o algún padre plantee que lo que se está ofreciendo es muy lábil. Bueno, pero digamos, me parece que dar lugar a esto es importante, no se puede como juzgar lo que el otro necesita armar para sentirse cuidado. Lo mismo al revés, ¿no? Si yo a un niño le digo, pero escúchame, no te pusiste alcohol, no te lavaste las manos, lo tenso, lo angustio, porque lo estoy responsabilizando de algo que se tiene que ir instalando progresivamente. Entonces me parece que esta cuestión es algo interesante para poder pensar. En un tiempo donde, por ejemplo, en el lugar donde vivo, se querían saber el nombre y el apellido de la persona que se había infectado para ver si se la habían encontrado en algún lado, porque tenían miedo de que podían haberse contagiado. Donde van a llegar niños que han tenido a su familia infectada y que incluso han sufrido pérdidas. Donde hay docentes que han sufrido pérdidas también. Entonces, ¿cómo se puede ir armando de a poco algo que nos haga sentir como seguros y contenidos, ¿no? En esta cuestión? Y cómo no se culpabiliza al otro. Esto es clave. No se puede a un adolescente responsabilizarlo por la posible muerte de un abuelo de la comunidad. Es una locura. Los adultos que estamos a cargo tenemos que ser muy cuidadosos de lo que decimos y cómo lo decimos. Porque realmente es una época histórica en el sentido donde los cuerpos se volvieron una amenaza, la cercanía de los cuerpos se volvieron una amenaza, los abrazos se tuvieron que reducir considerablemente, y donde se contaban hasta el día de hoy muertos por la tele, e infectados por la tele. Esto es insólito. Esto es insólito para nosotros, pero ustedes imagínense para el psiquismo de un niño que todavía no puede procesar lo que está pasando, y todo lo que se dice en su casa, y los medios, y todo lo que se dice en los medios, y todo lo que se dice en las instituciones. Si hay algo que hemos atravesado en este tiempo, fue excesos, por todos lados. Nos quedamos en nuestra casa atravesados de excesos. Y me parece que es interesante poder empezar a pensar cómo filtramos el exceso, porque el exceso es malestar. Entonces, para mí es un gran desafío poder pensar justamente el filtro a los excesos. Vale para todo, vale para agenda, vale para el material que se manda, vale para la propuesta que se quiere, digamos, generar con los estudiantes, vale para todo. Porque un poco lo que pensaba, ¿no?, en este tiempo es, un docente que trabaja su carga horaria y llega a su casa y puede silenciar el celular,
puede conectar con su familia, descansar, y en realidad genera mucha mejor escucha y mucha capacidad de percepción y de conectar al día siguiente. Un docente que está hasta las 12 de la noche con una cantidad de mensajes que a veces ni siquiera tienen sentido, es un docente que está agotado. Entonces, poder pensar esto, ¿no? Realmente, digamos, hay información que tiene que ser inmediata, es real, pero tiene que haber el registro de esto, ¿no? Hay urgencias, hay cosas que se pueden proyectar para después, que se pueden inmediatamente en la agenda postergar. Y realmente una cosa, digamos, pensando en esto del silencio, el silencio como opción real para poder justamente reponerse y recuperarse de lo que se atravesó en ese momento, ese día, esa jornada de trabajo, es distinto a mutear. Cuando un docente está angustiado y no puede decir lo que le pasa, y no puede decir cómo se sintió, si se lo mutea es angustia. Y eso deriva en un montón de cuestiones. Entonces, justamente en esto, ¿no? Me pareció justo, Gabriel dijo, bueno, silencio en los micrófonos, ¿no? Que en un momento se decía, mutiemos. Una cosa es, bueno, un barbijo, y una cosa es un tapaboca, ¿no? Digamos, hay significantes que se vienen a instalar, que son, para mí, muy poco saludables, y que van generando marcas en todos, para que podamos repensarnos, bueno, en este lugar, y poder ver de qué manera puedo tener ciertos corrimientos con algunas cuestiones. Todos tuvimos que hacer ese proceso, como diría el viejo Piaget, de asimilación, acomodación y adaptación. Y todavía en muchas cosas ni podemos. ¿No? Y también esto, ¿no? Cada uno tiene sus tiempos. Entonces, me parece que esto también es algo a ubicar y a respetar, ¿no? Es posible que niños el primer día estén en la escuela y haya niños que no. Y que haya niño que empiece y es un niño que se ausente. Lo mismo los docentes. Porque también van a ir haciendo este proceso de lo que pueden ir tolerando y pueden ir dosificando. Me parecía muy, muy interesante esto del silencio como el espacio de lo íntimo. Si todos tenemos espacio de otros, de otros, de otros, si no hay espacio íntimo, es un arrasamiento del otro. Entonces, esto es algo para ubicar. O sea, a mí me parece interesante poder pensar los excesos. Un poco cuando hablábamos con Valeria, esto de los recursos, no es lo mismo si a mí me llegan 20 mails reenviados que si me llegan 2 con algo que es vital para leer y que yo sé de qué se trata, y que lo puedo ir a buscar. Esto es necesario, hacer un filtro de la comunicación, de lo que circula, de lo que se dice, es necesario. Porque a veces hay que ubicar qué es importante y qué es ansiedad pura. Entonces, en esto, tenemos que ubicar el tono de voz. Yo cuando empecé estaba como más acelerada, digamos, ¿no? Bueno, ahora puedo como ir bajando un cambio, reubicándome, qué era lo que más me interesaba compartir. Bueno, esto lleva un tiempo, y esto hay que poder pensarlo con el otro, en las instituciones, poder pensar en todos los aspectos institucionales como este filtro al exceso. Y como ir alivianando, generando aire, generando espacio, para que el otro se pueda situar y pueda hacer con eso. Si no, es exceso. Y aunque nos quedamos en nuestras casas, hemos vivido una época de exceso como nunca se vivió, que aún todavía no estamos pudiendo terminar de metabolizar. Hicimos procesos subjetivos que nunca pensamos que íbamos a tener que hacer en tan poco tiempo. Entonces me parece como interesante poder pensar esto de la distancia no es solo de los cuerpos, es de la información, es de las demandas, es de lo que gire por absolutamente todo, porque lo que hizo todo lo virtual fue acercarnos a un montón de cuestiones y trajo un montón de exceso, abrió una compuerta enorme. Entonces a veces es necesario que se silencie y que se pueda como ubicar qué es lo importante. Distinto esto es a que no me importe nada, ¿no? Digamos, por supuesto, ¿no? Pero me parece que en esto es interesante como, bueno, a ver, ubicar qué es lo que me va marcando algo de la cartografía
de lo que tengo que hacer al día siguiente, o ese día, o con ese estudiante en particular, o con algo que tengo que resolver. Pero si no, me pierdo. Si tengo un exceso de información, yo no sé para dónde ir. Y esto nos pasa a todos. Como si tendríamos que estar con resaltador en mano, digamos, ¿no? Lo importante y lo postergable. Este ejercicio hay que hacerlo todo el tiempo, una y otra vez. Y cuando hay mucho ruido, estamos abatatados, hay que volver a ubicar de vuelta lo importante y lo postergable. Porque la ansiedad del otro nos atraviesa. El otro viene como nervioso, ansioso, incómodo, y nos atraviesa. Y también hay que ver cómo le ponemos, digamos, la distancia al otro, ¿no? Porque hay distancias que son violentas y hay distancias que son más amorosas. Entonces esto también, ¿no? Como algo de esto se pone en juego. En relación a las propuestas pedagógicas, en mi recorrido como trabajadora clínica, digamos, en el consultorio, clave poner palabras en lo que pasó. El niño no tiene el recurso de la palabra como por ahí lo tenemos los adultos. Entonces lo va a jugar de un montón de maneras. Al malestar, a lo que se imaginó, a lo que pensó, a lo que creía. Entonces es importante que las actividades pedagógicas tengan en escena la ficción de poder jugar ese malestar que fue dejando este tiempo, ¿no? Que nos fue atravesando en este tiempo. Hubo cosas muy piolas que se hicieron, bitácoras, donde los pibes pudieron escribir, pudieron ir contando, pudieron ir dibujando, preguntando sobre cosas que no entendían. Me parece que esto tiene que ser alojado. De hecho, esto, ¿no? Hay estudiantes que el único espacio que tienen para poder jugar esto es en la escuela. Pensaba en esto de mi protocolo y nuestro protocolo. A ver, en relación a nuestro protocolo, sí, la institución tiene que tener un protocolo que va a ser el que haga posible que nos instalemos en los diferentes espacios institucionales y en el espacio institucional en general. Por supuesto tiene que haber alcohol, marcas, estas cuestiones que hacen que haya una envoltura para todos, pero también tenemos que ir construyendo esto de las particularidades. A mí me parece muy interesante que los niños tengan su propio kit, o que se pueda generar en la institución un kit personal. Porque a veces ellos cuando se sienten en una situación de tensión en relación a la higiene, lo pueden resolver por ellos mismos. Y pueden ir dosificando la cuestión de poder resolver situaciones por ellos mismos sin depender todo el tiempo de un adulto que esté monitoreando y tirando alcohol y limpiando y haciendo estas cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay una situación donde un estudiante no trajo lápiz negro, no se pueden prestar los útiles, pero si un lápiz negro se embadurna en alcohol, no pasa nada. Y los pibes tienen que poder hacer esto. No es una aberración ni es una tragedia. Entonces, que el estudiante si va al baño y no hay más alcohol, pueda tener sus elementos para resolver y para no quedarse angustiado o en una situación de tensión adentro del baño. ¿Se entiende esto? Porque me parece que es importante poder pensar algunas cosas, cómo vamos resolviendo esa situación. Cuando los dispositivos son claros y tenemos los elementos disponibles, es posible que esto se ponga en juego. Quizás haya que pensar esto de lo colectivo y de lo individual para poder ir manejando las particularidades que se van jugando en la escena en relación a los elementos de higiene, concretamente, ¿no? Que es alcohol y bueno, barbijos, ¿no? Y estas cuestiones. Creo que los adultos tenemos que ser posibilitadoras de vivencias calmantes, para los compañeros y para los niños. Tenemos que poder llevar calma, tenemos que poder tranquilizarlos, tenemos que poder conectados con el otro, de que si está angustiado hay que tratar de abrazarlo de los modos que sean posibles para que ese tono muscular y esa angustia relaje. Porque somos adultos que estamos a cargo de niños, y es una responsabilidad enorme, pero tenemos que poder ubicar eso, que el árbol no nos tape el bosque, porque si no, nada peor nos puede pasar que tener estudiantes que sufren en los espacios. Entonces, esto tiene que volver a ser como el eje, ¿no? Digamos, en relación al estar de los doctores en los espacios institucionales. Vale para el docente. Si yo veo que un docente está raro, tenemos que armar redes, tejer, ver de qué manera. No es lo mismo trabajar sola que con una pareja pedagógica. No es lo mismo. Porque la pareja pedagógica es a la que yo le voy contando cómo estoy y qué voy necesitando.
Entonces, a esa persona no la dejamos sola. Por ahí uno no puede estar pendiente de toda una institución, pero se pueden ir armando pequeñas burbujas donde el lazo social nos sostenga definitivamente. Entonces, me parece que es importante poder pensar en esto, ¿no? El lazo social como también un lazo de cuidado. Para mí es el lazo de cuidado, ¿no? Porque si tenemos alcohol y tenemos un protocolo, no necesariamente vamos a volver a una escuela que nos cuida. Para mí no, digamos, ¿no? Y el recorrido que tuve este año realmente fue de mucha angustia, de escuchar mucha angustia y de que no había protocolo que alcanzara para nada. Aparte de todo lo que esto nos movió en lo personal, ¿no? Y vuelvo a esto, ¿no? El malestar de tener que volver. Hay un protocolo en la actualidad que no nos cierra. Y bueno, ¿cómo hacemos con esto? Digamos. No, Gisela, quisiera Sí. recuperar lo que está apareciendo en el chat, que está vinculado a lo que estás planteando y que cuando se habla de protocolos pareciera no estar contemplado, por lo menos incluso en los discursos que tienen que ver desde la construcción de los protocolos, como también desde los medios, cuando se habla de educación, no aparece, ¿no? Esta dimensión emocional, de cuidado emocional, de crear un espacio continente. Aquí Laura planteaba que como que trabaja en una cápsula del tiempo con alumnos de secundaria, y que sus colegas, bueno, como lloraban cuando leían registro de lo vivido por sus alumnos, ¿no? Por los chicos. Digo, se habla mucho de ver los aprendizajes cuando se habla de cuestiones pedagógicas, ¿no? Como no se habla del protocolo, como afinando, como haciendo un embudo. Se habla de cuestiones pedagógicas, de cuánto aprendieron, de la continuidad 2021, pero en realidad una de las condiciones de base es que, digamos, haya cierta estabilidad emocional y confianza, ¿no? Para que se dé ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, ¿Cómo construir ese espacio totalmente. inicial para que salga lo que angustia, libere y se cree una confianza sin que, digamos, se caiga en la cuestión como de educación emocional en un sentido más individual de cada uno, sino construir algo más grupal? Sí, totalmente. Bueno, a ver, en principio esto de un espacio concreto de encuentro para poder poner en palabra esto que pasa, ¿no? Poder contarnos qué nos pasa, en dónde estamos y cómo estamos, que parece algo muy emocional, pero es necesario que se pueda poner en juego. Después pensaba esto del niño cuando entra a una institución, no es lo mismo que haya, por ejemplo, para el nivel inicial o educación especial, que se haya un protocolo donde, bueno, no toques esto, ponete alcohol, qué sé yo, que se armen rituales más lúdicos, donde se pueda tirar lluvia con el alcohol en las manos, donde se pueda hacer algo lúdico, alguna canción, algo que vele un poco esto que rigidiza y que nos deja muy en tensión en relación a lo corporal. Y realmente poder volver a pensar, bueno, si yo veo a alguien que realmente está muy angustiado, ¿cómo puedo hacer? Si yo veo que hay un grupo que se desenganchó, ¿cómo puedo hacer? Hubo una experiencia que contaba una colega en Mendoza que me pareció tan extraordinaria, que se trataba de que en un momento ven un grupo de estudiantes de secundario que se habían desenganchado absolutamente de las actividades, de la entrega de trabajos. Entonces la directora toma la decisión de declarar esa semana una semana recreativa, virtual por supuesto, porque nadie se podía sacar a la escuela. Entonces los pibes empezaron a crear, empezaron a escribir relatos, armaron ficciones, armaron cuentos, muchos mostraban su TikTok, y había experiencias donde el encuentro con el otro contagió una otra cosa, y la verdad que después se pudo como continuar con la propuesta pedagógica desde otro lugar, pero se leyó que había malestar ahí, y que había que hacer algo con eso. No había que seguir taponando con demandas, porque los pibes ya no iban a responder. ¿Qué es lo que pasó? Muchos dijeron, yo no mando más nada. A mí me pasa con pacientes, yo no mando más nada, yo estoy cansado, yo no puedo pensar. O sea, muchos están diciendo, yo no puedo pensar, yo ya no puedo leer más nada. Esto es algo que tenemos que escuchar. Si no lo escuchamos, no sé cómo podemos hacer, digamos, para poder trabajar con estas cuestiones. Hay un montón de cosas muy interesantes que hicieron muchos docentes y muchos equipos directivos en sus espacios. Cosas creativas que no se pensaron nunca que se iban a poder hacer. Y hay una voluntad enorme del docente para mover modos de abrazo o de presencia que fueran insólitos, que en lo personal a mí me emocionaban considerablemente. Yo no estoy a cargo de una institución en este momento, pero veía a mis compañeros, hay gente con la que he trabajado, y yo decía, esto es maravilloso que se pueda generar así, ¿no? Como que se pueda armar comunidad. El trabajo en grupo, por ejemplo, para los docentes. Cuando yo doy un trabajo en grupo, más allá de
Por supuesto, esto hablando de las condiciones de acceso, ¿no? Hay pibes que no tenían internet, esto hay que ubicarlo y tenerlo en cuenta, porque si no estamos hablando de un lugar que no es. Cuando yo veo un trabajo en grupo, ya hay algo que escapa al adulto, el adulto queda corrido y el niño o el adolescente tiene que acordar sobre esto. Entonces es un espacio íntimo, privado que se da ahí con el grupo. Todos perdimos nuestros grupos de pertenencia. Muchos que hace un montón que no vemos a nuestros amigos. Y que apenas vemos un grupo muy acotado de familiares. Hay muchos que sí, por ahí sí vieron a toda su gente. Hay muchos que no. Y en realidad el niño carga con esto de ser como la especie del portador del virus, como si fuera el que lleva el virus a todos lados, pero no se infecta o no padece como padece el adulto. Entonces, lo que al principio se armó fue que los adultos circulaban, niños no, o el niño muy poco. Entonces también estas cuestiones tenemos que empezar a ver cómo eso tuvo un impacto y generó también una cuestión. Los pibes están felices de volver a la escuela. Los adultos estamos así como raros, como no sabemos cómo vamos a alojar esto. A mí me parece que hay que volver a las redes y hay que ver cómo se arma comunidad. Es un desafío enorme. No creo, o sea, no dudo de que sea uno de los desafíos más grosos que tengamos en muchos años. Pero hay que volver a esto, a pensar en el otro, no solo en mi cuidado, en el cuidado del otro, no solo en mi bienestar, en el bienestar del otro. ¿No? Hay que poder justamente ver cómo se restituye, cómo se vuelve a armar comunidad, sin que el abrazo sea no sé, la posibilidad de contagiarse, digamos. Hay que empezar a pensar cómo me acerco al otro, cómo me importa el otro. Se dieron situaciones de acompañamiento a esto, ¿no? Había una familia contagiada y los vecinos le llevaban comida. Situaciones donde realmente, y también donde han marcado las casas para que nadie se le acerque. Entonces, estamos en un lugar donde la humanidad está en un proceso crítico, donde vemos, digamos, los lazos amorosos más extraordinarios, pero también vemos un nivel de violencia que es excesivo. Tenemos medios de comunicación que lo único que hacen es opinar de todo, y no informan nada. Y la gente está con ruido todo el tiempo. Reproduce y reproduce ruido. Entonces, me parece que es importante poder pensar esto en las instituciones, porque las instituciones son un reflejo de la sociedad. En realidad es una porción de algo más grande, pero que no se está atravesando a todos todo el tiempo. Entonces, me parece como importante poder pensar esto de instalar nuevas rutinas, nuevos modos, pero que haya un otro en la escena. Si solamente vamos a pensar en el contenido, en cumplir, la verdad es que vamos a tener, digamos, mucha angustia y mucho malestar. No hay nada más, más triste y más desesperante que trabajar en un ambiente que lo vivenciamos violento, que vivenciamos que hay un exceso que no podemos metabolizar. Imagínense para un niño. Que tiene que ver esto, la ¿no? Si vemos ahí. que alguien se acerca al otro, tampoco viste rasgarse las vestiduras, bueno, repensar sobre una situación que se desbordó, ¿no? O sea, usar todo el tiempo la contingencia como una propuesta, como una posibilidad concreta de laburo. Si les parece, vamos con vamos Valeria, para ver cómo podemos vincular algunas estrategias de uso de recursos digitales, gran desafío también, ¿no? Con todo lo que venimos mencionando. Bien, voy a cerrar esto, sí, de la encuesta. Sí. Escuchaba, bueno, atentamente, iba leyendo también el chat, todo lo que iba saliendo, ¿no? Desde mi lugar, bueno, mi especificidad con las tecnologías y el manejo y cómo gestionamos los ambientes digitales, ¿no? Y que el principal espacio de socialización que hemos tenido por momentos es lo digital. Coincido plenamente con lo que decía, ratifico lo dicho por Gisela, que lo que se vivió, se plasmó, lo que sentimos todos fue el exceso, ¿sí? ¿Cómo gestionar ese exceso en los ambientes digitales?
Por supuesto que nada, la respuesta no es técnica, la respuesta es humana siempre, cómo manejamos todo lo humano nosotros, cómo podemos, pero sí conociendo algunos tips que nos pueden ayudar, herramientas, por ejemplo, salía el tema, hay posibilidad de dejar una respuesta automática, ¿sí? Avisar que ahora no estoy disponible, y a lo mejor baja mi ansiedad y también de quien lo recibe, ¿no? Ejemplo, también esto que decíamos, una docente me decía la semana pasada, hay mensajes que empiezan, discúlpame la hora, pero... Entonces ya empezamos mal, me dice, si yo tengo que pedir disculpas por la hora en que estoy escribiendo, ya arrancamos mal, ¿sí? Entonces digo, ¿cómo evitar eso? Bueno, tenemos tips técnicos que les puedo compartir, más allá de que ustedes tendrán sus sistemas que utilizarán y demás. A ver, se ha ido todo, aquí, bueno, un segundito, estoy compartiendo, ¿no? A ver, por ejemplo, entro en una de las cuentas, digo, si yo voy a una cuenta Gmail, ¿qué puedo hacer cuando tengo que enviar un mensaje? ¿Sí? Que es muy importante que llegue a muchas personas. Bueno, por empezar, voy a redactar. Por empezar, el cuidado del otro, ¿hay algo importante? Ya sé, si somos comunidad, está cargando, nos conocemos las casillas, pero una parte, en la escritura de un mail hay estrategias de cuidado del otro. Ya de por sí en la escritura de un mail. Tendríamos para dialogar una hora acerca de cómo escribimos y enviamos un mail. Tiempo que no tenemos en estos momentos. Pero el copia oculta, ¿sí? El no tener que poner a disposición de todo el mundo las casillas. Tenemos esa posibilidad. ¿Cómo describo el asunto? El asunto que sea descriptivo, ayudar al otro a la comprensión de lo que estoy enviando. No, esos reenvíos masivos, también lo que decía Gisela, ¿cuándo reenvío? Y leí previamente, lo digo entre todos y todo lo que recibimos, ¿no? Leí lo que estoy reenviando o porque ya me llegó, tenemos también, y las redes sociales también hacen mucho de eso, que reenviamos lo que nos llega. Entonces, el asunto, ¿sí? Envío de escribir, envío de normativa, de escribir, hola, ¿cómo estás? Esto es cuidado, ¿cómo estás? ¿Cómo están? O espero que estés bien. No, miren, recibimos ni hablar la escritura en mayúsculas, todo en mayúsculas o sin escritura. O nos llega un documento que tenemos que adivinar de qué se trata. Digo, el cuidado del otro que decía Gisela. Entonces, claro, yo quiero que lo hagan conmigo, pero tengo que empezar a hacerlo yo con los otros. Y así de esa forma hacemos circular. ¿Sí? De esa forma también lo recibimos. Y esto que decíamos, ¿cuándo? Yo tuve tiempo de hacerlo en un momento, bueno, que ya fuera de la jornada laboral, pero pude sentarme ahora a escribirlo, a leer la normativa si tengo que enviarla o reenviarla. Pienso, por ejemplo, equipo directivo. Lo voy a enviar ahora, 8 de la noche, y no estoy hablando de las 10 de la noche, ¿eh? Estoy hablando de las 8 cuando ya terminó la jornada laboral. ¿Sí? Cuando estamos pensando en la cena, estamos con la familia. No, lo voy a programar. Yo tengo posibilidades técnicas de programar para que esto salga. Tengo que poner un destinatario, me voy a poner yo misma para mostrarles. Yo tengo posibilidad de programar ese envío, corro, para el otro día, a las 8 de la mañana, por ejemplo, es lo primero que me ofrece, sino para la fecha y hora que sea. Entonces, las 8, las 9, en un horario laboral. Y ahí también estoy cuidando. Y me cuido también porque bajo mi ansiedad de que ya hay que enviar. Eso como algunas cuestiones y mucho más. El saludo final, puede ser más formal o menos formal, pero siempre el saludo, ¿no? Y la explicación de por qué envío. Lleva unos minutitos, pero luego hasta tenemos, miren, hasta el predictivo tenemos ahora. Hasta nos ayudan con oraciones que a medida que se va acumulando en nuestro vocabulario común, también nos va reconociendo lo que más escribimos. Así que también es una ayuda, eso. Me apuro porque no sé con cuánto tiempo contamos, Gaby. Bueno, la agenda, la calendarización, nuestra agenda y calendarizar con los demás, calendario de Google, por ejemplo, ¿sí? Que puedo, y eso le avisa, le anticipa a la otra persona, ¿sí? Puedo crear un nuevo evento con reuniones, y también para mí.
Tener una agenda compartida de equipo ayuda a la organización. Carpetas compartidas, también, si yo voy en Drive. Carpetas compartidas, ¿sí?, que haré para un grupo de personas y para mí, tener carpetas organizadas y, por ejemplo, puedo decir, si son normativas, por decir, o bibliografía, o lo que sea, o informes, ¿sí? Digo normativa, por decir, creo el espacio de normativa, ¿sí? Y luego puedo, todo lo que voy, por supuesto lo puedo compartir con un grupo de personas, ¿sí?, con quien tenga que compartirlo, y además, para tenerlo más a mano y facilitar la recuperación mía, y lo puedo socializar con mis compañeros, lo puedo añadir a destacados. Entonces, esto, les digo, es un tip que yo utilizo. Lo que más necesito tener a mano en este tiempo, lo voy a tener en destacados. Y luego saldrá, será por un tiempo. En estas semanas, que yo estoy brindando estas capacitaciones, por ejemplo, lo tengo en destacados. Cuando pasen estas capacitaciones, saldrán del destacado. Son tips para tener en cuenta todos nosotros y socializar con colegas. Y con respecto a lo que decía, esto con respecto a podríamos hablar muchísimo más del cuidado institucional. El responder a todos, ¿sí? ¿Tengo que responder a todos o puedo responder solamente a quien me envió? ¿Es necesario responder? Bueno, también identificar todo ese tipo de cuestiones. Y eso al interior, ¿no? Luego vamos a ver en otro webinar la semana próxima con respecto a la comunicación con las familias. En lo pedagógico, como decía Gisela, también generar espacios de diálogo de actividades, gestionar también la suma y los excesos de actividades y demás, y gestionar los espacios, voy a mostrar algo sencillo, como puede ser un Padlet. Esperen que voy. Tenía todo abierto y todo se cerró, como puede pasar con las tecnologías. Es la contingencia eso. Es la contingencia y cómo vamos resolviendo, por supuesto, así es. Yo pienso, esto que decía de que circule la palabra también, posibilitar la palabra en los chicos, ¿no?, con lo pedagógico. Puedo tener un espacio que generé de recreo, tomando el concepto de recreo, que puede ser un muro a distancia. Pienso en alumnos que no pueden encontrarse a lo mejor en lo presencial o en el momento en que no están en lo presencial. Puedo dejarles con un muro Padlet, ustedes saben que pueden configurarse, si no lo conocen los invito a Padlet, pero pueden configurar el formato y que sea de, esperen, aquí, cambiar formato, y yo le puse, en el formato, les puse, que no encuentro, tipo chat, ¿sí? Tipo chat para que puedan, que no aparece porque ya está, que puedan escribir, pero no solo escribir, porque también pueden, si yo genero un espacio sincrónico o asincrónico, eso se pueden poner, también nos podemos poner de acuerdo de otro lado, y también, ¿sí?, a través de grabaciones de voz. Puede ser simplemente, puede ser con una actividad disparadora y que nosotros luego nos corramos, o puede ser algo libre totalmente. Esto que puse acá, que es un ejemplo de escuela, bien podría ser la foto de su escuela, ¿sí?, que convoque también a la atención de ellos. Eso sin pensar en lo sincrónico también. Podemos hacer circular la voz no solo desde lo sincrónico, online en el momento, sino también desde lo asincrónico. ¿Cómo los cuidamos también? Bueno, curando los sitios que utilizamos. ¿Es necesario que ellos se registren aquí? Y no, pueden participar en este sitio, por ejemplo, pueden participar sin registrarse y diciendo sí su nombre. No queremos el video, queremos la voz solamente. Tenemos muchísimas herramientas para usar en este caso. Muestro otro, algo sí que puede ser desde lo pedagógico, cosas hechas que tengo, ¿sí?, de propuestas. Ejemplo, una historia para contar. Esta propuesta fue, lo podemos hacer con alumnos, esto fue con docentes, pero fíjense, los docentes jugamos, necesitamos los docentes sacarnos otro tipo de selfies también.
Miren el nivel, ¿sí? Cuando hacíamos una historia para contar, y lo único que propuse fue la imagen que está de fondo. ¿Qué historia te inspira? Y cada uno contó en ese momento, no es ahora, no es actual, porque estaríamos con barbijos, en ese momento podíamos abrazarnos, tocarnos. Hoy también podemos estar juntos y, bueno, aunque estemos un poco distanciados, pero podemos también, como dijo Gisela, distintas formas de abrazo. Y cada uno contó a su manera. Si yo puedo posibilitar narrar historias libres a partir de una imagen, en un espacio, miren, no anda, también posibilitar eso. También la queja de algún momento, ¿sí? Y un docente en algún momento, cuando paute que voy a pasar, y acá retomo lo que decían también del cuidado, yo voy a pautar con mis alumnos, si yo posibilito este espacio, ¿cuándo voy a pasar? ¿Y cuándo no voy a pasar? ¿Cuándo va a ser libre de ellos? Sí, un espacio libre para ellos, ¿sí? Entonces, esto es otro ejemplo, con un disparador, ¿sí? Que puedan, muestro aquí también, ¿sí? Ejemplos de grupos, cada uno cuenta a su manera. Tenemos, bueno, hay distintos espacios, y muestro el último. Si yo tengo, ¿cómo puedo acercarme también? Cuestiones de, cuando tengo que hacer devoluciones, hablo desde los espacios digitales, ¿no? Por supuesto, tendríamos mucho más para hablar también, desde lo que puede, si no puedo manipular elementos, ¿sí? En el aula, todo lo audiovisual que podamos también utilizar, como los videos que pueda dejar en un espacio luego, disponible para ellos, para los que están en casa y para los que están con nosotros también. Todo Perdón, vale, sí. esto se vincula a esta cuestión como por ejemplo las materias de música, que no pueden tocar instrumentos ahora por protocolo, ni cantar, o en educación física, que no pueden usar Por una ejemplo, pelota, pasársela. sí, por ejemplo, exacto. Si puedo trabajar mucho la oralidad también con ellos cuando estamos, ¿no? Y si tengo algún recurso, alguna computadora, un celular, poder trabajar desde recursos. Contamos, esperen que corro, me molesta aquí. Contamos con, ustedes saben que contamos con portales, además, con muchísimos recursos para eso, ¿sí? Como continuamos estudiando, como dijo Gabriel, yo trabajo, bueno, para el Instituto de Formación Docente y para la provincia también, entonces tenemos muchos recursos y aplicaciones para tomar, ¿sí? Bueno, recién compartía el video del webinario que habías dado con Esteban el año pasado sobre cómo utilizar Padlet en el aula, ¿sí? Y también esto lo compartí en el chat para quienes quieran ver ese Ajá, video, donde hay explicación concreta de un poco de lo que mencionaste como posibilidades, ¿sí? En ese video, también, ese webinario sí, está explicado claramente los pasos, y también les puse el link del recurso en el sitio. Si te sí, parece, vamos redondeando, pues así no nos pasamos mucho más del dale. tiempo. Sí, 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 sí. Dale. Bueno, esto, y lo último que quería mostrarles, si yo quiero, por ejemplo, hacer una devolución a través de un documento, perdón, aquí, a través de un documento, y les hablo desde la experiencia de hacerlo también, ¿sí? Y no quiero solamente a alguien, mi tarea, dejarle un comentario, ¿sí? Puedo dejarle, sabemos que el audio facilita o no, pero digo, si a mí a veces me facilita un audio y acá en el Drive, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, por ejemplo, les muestro una aplicación que se las envío, por ejemplo, Bucarú, yo lo suelo utilizar. Te acompaño en la tarea, por ejemplo, hola María, está muy bien lo que hiciste, cuando nos volvamos a encontrar vamos a seguir profundizando en este contenido. Detengo, guardar y compartir, y yo puedo esto, si María, si mi alumna, ¿sí? Yo puedo decirle, te dejo mi comentario y le dejo un audio ahí, que con un reproductor me va a escuchar. ¿Qué construye esto? Más cercanía. El audio siempre construye breve, por supuesto, para evitar excesos de todo lo que estamos hablando, pero una herramientita de este tipo que permite, no es la única, es una de las posibles, ¿sí? Bueno, ahora no me está... Te acompaño en la tarea, por ejemplo, hola María.
Bueno, hasta acá, así redondeamos. Pero tengan en cuenta, las tecnologías nos brindan muchas posibilidades, luego están las decisiones que tomamos, como siempre decimos, cómo, cuándo y qué espacios abrimos. Las tecnologías pueden ser, ¿vieron las máquinas de Skinner? ¿Sí? El dispositivo, todos rígidos, bueno, y haciendo, ejecutando, bueno, o las tecnologías pueden hacer esto, pero siempre detrás lo importante es el ser humano que la gestiona. Bueno, Gise, te agradezco mucho. Un También abrazo. Valeria, vale como siempre. Y nada, como no hay puerta, tengo que hacer una cuenta regresiva para hacer un cierre, si les parece, ¿sí? Así que en 5, 4, 3, 2, 1, cierro. Muchas gracias a todos, saludos. Chao. Y Chao. 5, 4, 3, 2 y 1. Chao.